Sí. Bueno, vamos a continuar esta tarde con el estudio que comencé hace un par de semanas del libro de Habacuc. Y si recuerdas, la última vez hablamos sobre el hecho de que habían dos problemas que Habacuc enfrentaba. Uno era que Israel estaba viviendo en pecado y Habacuc no podía entender por qué Dios les permitía vivir en esa situación. El segundo problema fue cuando Dios respondió a su oración. Dios le dijo que los caldeos iban a venir, iban a arrasar a Israel, y de hecho la situación no iba a mejorar a pesar de sus oraciones, sino que iba a empeorar. Y él tampoco podía entender eso. Y cuando llegamos a nuestro segundo mensaje de esta serie, en el versículo 12, vemos algunas cosas realmente emocionantes que comienzan a desarrollarse en la mente de Habacuc. Él ha estado reflexionando, ¿no?, sobre este problema durante mucho tiempo. Pero antes quiero decir que es muy importante para el cristiano no solo leer los periódicos y saber lo que está pasando en el mundo, sino ir más allá de eso y poder entender cómo interpretar lo que está pasando. Una cosa es sentarse tranquilamente y leer lo que está sucediendo, y otra es poder leer e interpretar a la luz del esquema del plan de Dios lo que está ocurriendo. Y sobre lo que tenemos que tener mucho cuidado es de no ser demasiado apresurados al tratar con el tema de la historia. Debemos tener cuidado de no ser culpables de especular sobre lo que pensamos que Dios debe hacer y no permitirle que haga lo que quiere hacer en relación con su plan. Dicho esto, volvemos nuevamente con el problema de Habacuc. Así que entramos de nuevo en el tema y quiero dividir esta sección en dos partes muy simples: la pregunta y la respuesta. La pregunta y la respuesta. Ahora, hay una pregunta doble en la mente de Habacuc. La primera la tratamos la otra vez y la vamos a tocar de nuevo, que es esta: ¿por qué Dios deja el pecado a veces sin juzgar? ¿Por qué lo permite? Versículo 2 del capítulo 1 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El primer problema de Habacuc es por qué Dios no juzga inmediatamente el pecado. Bueno, él tiene un enfoque interesante para esto y lo vamos a ver en el versículo 12. ¿Qué va a hacer Habacuc? Él está completamente bloqueado, ¿no?, con este problema. Él está realmente en contra de esa situación, pero no tiene ninguna base sólida donde mantenerse. Él está de pie como en un pantano y está tratando de reconocer el problema mientras lo mira a la cara y no puede resolverlo. Así que se hace algo interesante, muy inteligente, ¿no?, por su parte. Se aleja del problema. Se aleja, por decirlo así, del pantano y se pone en tierra firme. Esa es la clave de lo que hace Habacuc. Él hace esto: en lugar de perder el tiempo con lo que no sabe, respalda lo que sabe y comienza allí y piensa: ahora, si empiezo con lo que sé sobre Dios, puedo llegar a una conclusión sobre aquello que no sé. Y esa es una manera muy buena de pensar. Entonces él retrocede, y eso es lo que encontramos haciendo en el versículo 12, cuando se plantea la pregunta. Y retrocede hasta donde sabe que está en tierra firme. Y ante todo quiere establecer lo que sabe sobre Dios. Así que comienza en el versículo 12 y dice: ¿no eres tú eterno, Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Y puedes oír lo absoluto, ¿no?, de esta afirmación que hace el profeta: no moriremos. Oh Señor, tú los ordenaste, es decir, a los caldeos, los que iban a entrar y arrasar a Israel, los ordenaste para juicio, y oh Dios poderoso, los has establecido para corrección.
Y te digo una cosa, que nunca habrás escuchado una declaración más positiva que esta. Ahora, Habacuc ya había tenido bastante, ¿no?, con ese problema. Ya había estado mucho tiempo de pie sobre arenas movedizas, así que retrocede hasta donde sabe que tiene un terreno sólido y comienza a establecer algo que sabe. Si tienes un problema que hacer en matemáticas y todo lo que tienes son 5 incógnitas, realmente no puedes resolver el problema. Pero si tomas 4 cosas que conoces, puedes averiguar la otra que es desconocida. Así que este es su método. Él comienza diciendo esto: ante todo sé que Dios es eterno. Eso es lo primero que sé. El versículo 12, no eres eterno, eso lo sabe, ¿no? Su Dios es diferente de los llamados dioses caldeos. En el versículo anterior él habría estado pensando en el Dios caldeo. ¿Sabes que los caldeos iban a venir y arrasar a Israel? Y Dios le dijo a Habacuc que cuando lo hicieran, pensarían que su propio Dios les había permitido hacerlo y comenzarían a alabar a su propio Dios. Y dice al final del versículo 11 que imputarán el poder a su propio Dios. Dirán que su propio Dios lo hizo y de repente piensa eso y dice: espera un momento, ¿su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Qué Dios? Porque mi Dios es eterno. Desde la eternidad que yo sepa. Él no es como el Dios de los caldeos. Él no es como el Dios de ningún hombre o de cualquier nación. Él es el Dios de la eternidad hasta la eternidad. Eso es algo que sé. Y puedes sentir que el suelo se vuelve más sólido a menudo que está declarando eso, ¿no? Os diré que no hay nada más tranquilizador, no hay nada más reconfortante, no hay nada más útil que en medio de un momento de opresión, cuando se está confundido por lo que está pasando en el mundo, cuando la mente está aturdida por los acontecimientos del mundo de hoy, no hay nada más maravilloso que pararse en tierra firme y decir: una cosa sé, que mi Dios es eterno. ¿Y qué quiere decir? Que mi Dios está fuera del flujo de la historia. Mi Dios estaba antes de que comenzara la historia y mi Dios estará una vez que haya pasado todo. Y esa es una tremenda verdad. Y Habacuc está diciendo, en esencia, que Dios era antes que la historia existiera. Dios está por encima de la historia. Él es el eterno. Su trono, su reino, su gobierno está por encima del tiempo. Él reina en la eternidad. El Dios eterno no está sujeto a la historia. No sé tú, pero yo me siento mucho mejor. Quiero decir que estoy firme de pie sobre lo que sé. Sé que mi Dios es eterno. Miro a mi alrededor al mundo y veo todo el desorden y toda la confusión, con todas las guerras, tratando de averiguar a dónde van a conducirnos y a dónde vamos a ir a parar. Y podría estar bastante metido en el problema, pero ¿sabes lo que hago? He aprendido de Habacuc. Solo retrocedo y digo, esto es lo que sé. Mi Dios estaba allí antes de que comenzara todo. Y Él estará allí cuando todo acabe. Lo creo. Y Habacuc ya se siente un poco mejor, pero no ha terminado. Mira lo que añadió. Escucha esto. Oh Jehová, Dios mío. Lo segundo que dice es que no solo Dios es eterno, sino que Dios es autoexistente, por ponerlo así. Él dice también eso. Y él dice, yo sé eso también. Y pregunta, ¿cómo sabes que se está refiriendo a eso? Porque usó la palabra Yahvé para Dios, que se transcribe como Jehová. Y Jehová era el nombre de Dios que significaba yo soy el que soy, el que existe eternamente por mí mismo. Y Habacuc está diciendo que esa es la segunda cosa que conoce acerca de Dios. Él existe por sí mismo. Él siempre fue y siempre será. Nadie lo hizo porque siempre fue. Dios es el ser que existe por sí mismo. ¿Recuerdas cuando Dios dijo a Moisés, ve y dile a tu pueblo, yo soy el que te ha enviado? Las 4 consonantes que componen la palabra Yahvé significan yo soy. Y ese era el nombre de Dios. Yahvé es el verbo en hebreo para la palabra ser. Yahvé traducido significa
yo soy, el cual Dios tomó como su nombre. El nombre soy el que soy, que significa soy el que vive por sí mismo, el autoexistente absoluto. No dependo de nada ni de nadie para mi propia existencia. Y aquí está el segundo hecho vital al que Habacuc llega, porque él dice, Dios no depende en ningún sentido de lo que está sucediendo en el mundo. Él es absolutamente autoexistente y autodeterminante. Y puedo ver el alivio que Habacuc encuentra. Siente que ahora se encuentra en terreno sólido. Dios no solo es eterno, Él es autoexistente. Y el problema ya está empezando a desaparecer, pero no ha terminado. Él sabe algo más acerca de su Dios. Y Él dice, no eres eterno, oh Señor, Dios mío. ¿Y qué? Dice, santo, santo mío. Él dice, sé algo más acerca de mi Dios es santo. Y eso es importante, eso es un absoluto. Él está seguro no solo de la existencia eterna de Dios, está seguro no solo de la existencia autodeterminante de Dios, sino que está seguro de que Dios es absolutamente y perfectamente justo y santo. Poniéndolo de otra manera sería Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Habacuc debe haber pensado, si un Dios tan santo como es él, ¿podría hacer algo malo? Absolutamente imposible. Entonces, él ha determinado que su Dios es eterno, que él existe por sí mismo y que él es santo. Y no ha terminado todavía. Él sabe algo más acerca de su Dios, donde dice, oh Señor, los ordenaste para juicio y oh Dios poderoso, los estableciste para corrección. La cuarta cosa que él sabe acerca de su Dios es que su Dios es todopoderoso. Dios es absolutamente todopoderoso. Dios es soberanía en acción. Ni una sola cosa sucede en este mundo fuera de la voluntad soberana de Dios. Dios es la personificación absoluta del poder mismo. Y si quieres el término teológico, Dios es omnipotente. El Shaddai, el Todopoderoso, ese es Dios, Dios que creó el mundo de la nada, el Dios que se paró un día y dijo que haya luz, y la hubo. Ese es Dios, tiene el poder absoluto, dice Habacuc, mi Dios está en control, Él es soberano, no puede suceder nada que no pueda detener, y no sucede nada que no haya permitido comenzar. Él es el Todopoderoso, Él es más poderoso que los caldeos, Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Así que Él se encuentra de pie en tierra firme. Además sabe algo más acerca de su Dios y lo dice con una tremenda cantidad de coraje. Él dice, no moriremos. Ahora, él puede haber estado tratando de convencerse a sí mismo al decir esto, pero creo que más allá de eso, él está afirmando el hecho de conocer a Dios. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede decir no moriremos? Porque sabía una quinta cosa acerca de Dios. No solo sabía que Dios era eterno, no solo sabía que Dios existía por sí mismo, no solo sabía que Dios era santo, no solo sabía que Dios era todopoderoso, sino que además él sabía esto. Dios es fiel. Él lo sabía y dijo, no moriremos. ¿Y qué quiere decir con fiel? Pues, bueno, verás, Dios es un Dios de promesas. ¿No es así? Y con el pueblo de Habacuc, Dios hizo una promesa que nunca los destruiría, sino que haría de ellos una gran nación que se contaría como las arenas del mar. Dios hizo una promesa de un pacto incondicional con Israel, y entonces Habacuc lo recuerda y se dice a sí mismo, espera un momento, no vamos a morir. Mi Dios es un Dios fiel, no está dispuesto a dejar que los caldeos nos borren de la faz de la tierra. Dios tiene una promesa que cumplir con nosotros, y Dios está diciendo eso, y al decirlo se encuentra en terreno firme. Él está recordando el pacto de Abraham, el pacto abrahámico dado a Abraham, confirmado con Isaac, confirmado con Jacob y confirmado con David. Dios lo dijo una y otra vez, y recuerda que Dios es fiel. El profeta no pudo olvidar que Dios dijo, yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo, y así se mantiene firme en el terreno. Aunque creían en Dios, esos santos profetas del Antiguo Testamento podrían haberse enfriado por el hecho de que Dios estaba un poco distante, ¿no? No tenían un espíritu residente, no tenían un Nuevo Testamento, eso ni siquiera estaba en la mente de los profetas. Cristo fue revelado de una manera profética, pero no la instrucción y la guía del hombre interior que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y podrían haber llegado a la conclusión de que Dios estaba muy lejos, que Dios era ajeno a ellos, pero no lo hicieron. ¿Y sabes por qué? Había una cosa que los unía constantemente con Dios. ¿Sabes qué? El pacto de Dios con ellos. Este fue el enlace constante que unía los corazones del pueblo de Israel con Dios. Y prosperaron con la verdad de que Dios era un Dios fiel que guardaba el pacto. Y Dios nunca rompería su palabra. Entonces Habacuc se recuerda a sí mismo que Dios no va a borrar a Israel porque Dios es un Dios fiel. ¿No es interesante ver cómo Habacuc abordó el problema? ¿Ves? Él llegó a la respuesta en el momento en que se alejó del problema y pensó en lo que realmente sabía que era verdad. Y habiendo establecido lo que podía pasar a la luz de lo que sabía, pues os diré algo, nunca leeréis en ningún lugar en vuestra vida, en ningún libro de psicología o en ningún libro de psiquiatría, nunca os recostaréis en el sofá de nadie y escucharéis mejores consejos que los que Habacuc acaba de darnos. Solo hay una manera de abordar los problemas en este mundo. ¿Sabes cómo? Pues retrocede, detente y piensa en el Dios que conoces. Y cuando te topes con un muro de piedra y no puedas entender lo que está pasando, solo detente, retrocede y dite, espera un momento, Dios es eterno. Él estuvo aquí antes de este problema. Él estará aquí cuando esto se acabe. Él es autoexistente, no hay problema en absoluto que sea demasiado grande para Él. Él no depende de ninguna de las vicisitudes de la vida. Él es independiente de todo eso y no solo es todopoderoso, sino que nada sucede sino lo que Él permite que suceda. No solo eso, sino que es absolutamente santo y Él nunca hará nada malo. No solo eso, sino que Él es fiel y siempre será fiel. Y si quieres que te lo ponga en palabras del Nuevo Testamento sería, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. Así que te mantienes en lo que sabes. ¿Tienes problemas? ¿Los tienes? Pues, ¿por qué no lo intentas de esta manera, no? Te bendecirá tanto lo que sabes de Dios que olvidarás tus problemas. Cada vez que tengo un problema, empiezo a pensar en el Señor. Mira a ver si puedes alejarte del problema y comenzar a pensar en lo que sabes acerca de Dios y de Cristo. Él tiene la respuesta en sus manos. Eso es lo que hizo Habacuc. Pero incluso al hacer eso, otro problema le viene a la mente en el versículo 13. Lo primero que no pudo entender fue por qué Dios dejó que el pecado no fuera juzgado. Y tal vez te preguntes eso también tú, ¿no? ¿Por qué Dios permite que la iglesia se vuelva tan liberal? ¿Por qué Dios permite que tantas personas se salgan con la suya, haciendo el mal? Fuera y dentro de la iglesia. ¿Por qué Dios deja que el mundo vaya como va? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, retrocede en lo que sabes sobre Dios, empieza desde ahí. Pero Habacuc tiene otra pregunta y dice esto, ¿por qué usas a esos caldeos? Si crees que somos malos, Señor, ¿has visto cómo son ellos? Son mucho peores que nosotros. ¿Y sabes algo? Era cierto, él estaba en lo correcto. Así, la segunda pregunta que tiene en mente cuando escribe el versículo 13 es, ¿por qué usas a los caldeos? Quiero decir, ¿cómo podría Dios pensar que estaban en condiciones de ser jueces de alguien? ¿Cómo podría Dios pensarlo? Y entonces surge la pregunta de cómo podría un Dios santo usar a un instrumento profano. ¿Cómo podría Dios usar una nación impía para juzgar a su pueblo? ¿Cómo podría un Dios santo usar un instrumento profano?
No sé cómo lo hace, pero lo hace todo el tiempo. Usó una vez a un burro. Usó también a Ciro, que era un rey pagano. Quiero decir que todo lo... Y también, ¿sabes una cosa? Que cuando Él me usa a mí o te está usando a ti, o te está usando a ti también como un instrumento pagano o profano, quiero decir. Que si todo lo que tuviera para obrar Dios fueran instrumentos sagrados, estaría extremadamente restringido. Eso es algo para pensar acerca de por qué Dios usaría a los caldeos. Y la mente de Habacuc no puede entender por qué merecen estar en una mejor posición que los israelitas. ¿Por qué debería Dios permitir que ellos sean los jueces y que los israelitas sufran las consecuencias? ¿Sabes lo que hace Habacuc para este problema? Pues lo mismo que hizo con el otro. Se aleja del problema y llega al versículo 13 y dice: ahora voy a volver a donde sé que es un terreno sólido. Y dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahora, este es un pasaje enredado, pero lo que significa es esto. Habacuc dice: Dios, hay una cosa que sí sé de ti. Sé que eres un Dios santo, y una cosa sé, que odias el pecado y no puedes hacer el mal. Él dice: Dios, estoy en terreno firme en eso. No sé por qué estás usando a los caldeos, no sé por qué quieres usarlo, no sé por qué merecen hacer eso, pero sí sé una cosa: Dios, tú odias el pecado y nunca haces nada malo. Y la ilustración que usa aquí es muy interesante. Él dice: después de todo, Dios, estos caldeos son como los pescadores. Quiero decir que simplemente están recogiendo, simplemente están echando las redes y recogiendo todo tipo de personas. ¿Y saben lo que creen que están haciendo? Pues si lo miras en el versículo 16, están adorando la red con la que atrapan al pez. Su Dios es su propio poder. ¿No es eso interesante? Es como el pescador que adora su anzuelo. ¿Veis? Hicieron un Dios de su propia fuerza y estaban tan orgullosos de su propia capacidad para recoger naciones y recoger pueblos y engancharlos y atraparlos, estaban tan orgullosos que eso molestó a Habacuc por tal masacre por parte de los caldeos. Y sin embargo Dios decidió usarlos para juzgar a Israel. Y así en el versículo 17 dice: ¿vas a seguir permitiendo esto? ¿Vas a dejar que estas personas simplemente se vuelvan locas? ¿Serán capaces de pisotear a quien quiera y nunca vas a intervenir? Eso es lo que segunda cosa que le molestó, ¿no? Y esa fue una buena pregunta. Miras alrededor del mundo hoy y dices: ¿cómo diablos llegaron los comunistas un día a ser los jueces del mundo? ¿Por qué deberían una nación comunista poder invadir Polonia y Checoslovaquia? ¿Por qué debería una nación comunista poder ir aquí, allá y hacer esas cosas, ¿no? Y que el gobierno de la China roja se apodere de China y oprima y mate y martirice a 30.000 cristianos. ¿Por qué deberían ser los jueces de los cristianos? ¿Por qué deberían esos comunistas dictar lo que va a pasar? Dios mío, ¿no estás tú en el trono? Quiero decir, ¿vas a dejar que esas personas ateas sin Dios manejen este mundo? Y esa es una buena pregunta también. Y él retrocede y dice: espera un minuto, Dios, sé esto, tú no puedes hacer nada malo. Así que eso tiene que estar bien, aunque no lo entiendas. ¿Cómo pueden salirse con la suya? Bueno, Dios tiene una respuesta para él. Y es una excelente respuesta. Y es algo como esto: no te preocupes, Habacuc, no van a salirse con la suya. Dios no puede ser complaciente con el mal.
No hay tolerancia por parte de Dios con respecto al pecado. Él es absolutamente intolerante. Y como he dicho otras veces, el pecado y Dios son opuestos. Entonces está un poco preocupado por esto y dice, si los israelitas necesitan ser juzgados, ¿qué hay de esos caldeos? Y Dios le da una respuesta en el capítulo 2. Pero ¿saben lo que pienso de su pregunta? Pienso también en muchas personas, ¿no? Que dicen, de acuerdo, admito que no soy el mejor tipo del mundo, pero ese es mucho peor. Y mira como el trabajo que tiene, ¿no? Y mira el dinero que gana. Mira a este otro tipo, ¿no? Es un tipo terrible, golpea a su esposa, no va a la iglesia, no ama a Dios y le va bien y gana mucho dinero. Y aquí estoy yo, Señor, que te amo, que quiero servirte, que daría tanto de lo que me dirás a la iglesia. ¿Y por qué, Dios, por qué prosperan los malvados? ¿Sabes? Esa es una pregunta muy vieja, ¿no? Y aquí estamos en la iglesia, realmente estamos tratando de edificar esta iglesia, necesitamos un local más grande, hay dinero por todas partes. ¿Por qué no tenemos un poco de ese dinero por aquí? ¿Por qué toda esa gente lo consigue todo? Ahora, de una forma u otra, todos nos hemos preguntado eso, ¿no? Pero en este pasaje en particular, el profeta no obtiene respuesta alguna, al menos en el capítulo 1. Pero quiero que veas algo emocionante, ¿no? Todavía se siente reconfortado porque está en terreno firme. No ha recibido una respuesta directa, pero realmente está en un lugar en el que él se encuentra cómodo. Él dijo, no entiendo todos los problemas, Señor, pero te entiendo a ti. No entiendo cómo va a salir todo, pero sé una cosa, Señor, tú no cometes ningún error y no haces nada malo. Y con eso, por ahora, está bien. Y luego quiero que veas en el capítulo 2, versículo 1, una de las cosas más interesantes que jamás hayas leído. Este es el segundo gran principio para resolver problemas. Número 1, retrocede y párate en terreno firme. La segunda cosa es hacer algo muy simple. Y aquí está, esperar. Eso es lo que hizo Habacuc, esperar. ¿Te gusta eso? No, no te gusta eso, ¿no? Lo segundo que debes hacer es esperar. Simplemente quédate ahí atrás en terreno firme y dile, está bien, Señor, aquí estoy esperando la respuesta. Ahora mira el versículo 1, donde dice, en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. ¿No es eso bueno? Te diré que así es como se resuelve el problema. Simplemente retrocede, permanece en pie hasta que Dios conteste. ¿Sabes que el problema con nosotros no es que realmente no obtengamos respuestas de Dios, sino que no las recibimos cuando pensamos que debemos recibirlas? Así que Habacuc retrocede y dice, me quedaré aquí en una torre y esperaré hasta que vea la respuesta. Y él hace una cosa fantástica, ¿no? Se aleja del problema, se mantiene en terreno firme y espera. Y la tercera cosa que hace es encomendar el problema a Dios. Y qué gran principio es este, ¿no? Encomendar el problema ¿a quién? ¿Y él hará qué? Pues a Dios, él lo resolverá. Solo espera, confía en él y Dios es el mejor consejero para resolver problemas. Ahora solo hay un enfoque único para cualquier problema. Comienza con un Dios que conoces, confías en él y haz guardia hasta que obtenga la respuesta a tu problema. Eso es algo muy práctico. Esa es la manera de abordar el problema. ¿Y sabes lo que pasa? En el versículo 2 la respuesta viene y a lo largo del segundo capítulo tenemos la respuesta. Solo quiero tocar dos dimensiones de la respuesta muy rápidamente. Es una respuesta doble. La primera parte es una respuesta de juicio y la segunda parte es una respuesta de salvación. Habacuc tenía una pregunta doble, preguntó por qué dejas que el pecado esté sin juzgar y pregunta por qué los caldeos se salen con la suya. Y ahora Dios le da una respuesta doble. Él le dice que habrá juicio y que habrá salvación. Ahora, nuevamente a lo largo de la Biblia encontrarás estas dos cosas conectadas. A lo largo de toda la Biblia, cuando Dios juzga, siempre va seguido de gracia o de salvación. Y aquí tienes la doble respuesta de Dios. En primer lugar, habrá juicio, mira el versículo 2,
Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahora, esta versión ha sido traducida de muchas maneras, pero siento que la mejor traducción en hebreo sería escríbela para que la gente pueda leerla fácilmente y luego correr y decírsela a los demás. Ahora, aquí está la visión que la gente va a contar. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? En el resto del capítulo sabemos cuál es la visión. Dios está diciendo, Habacuc, los caldeos serán juzgados. Solo están haciendo lo que están haciendo por un tiempo determinado. Y al igual que Israel fue juzgado, serán juzgados por su pecado. Solo que debes saber algo, Habacuc, va a ser infinitamente peor porque van a ser totalmente borrados de la faz de la tierra. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces Dios dice que vendrá juicio sobre los caldeos. Los caldeos a quienes voy a levantar, como dijo en el capítulo 1, para castigar a Israel, serán destruidos total y completamente. La grandeza de los caldeos será muy breve, no durará mucho tiempo. Dios tiene un horario y va a terminar muy pronto. Ciertamente esta fue la respuesta que Habacuc quería escuchar. Quería saber que Dios todavía era un Dios justo, que Dios no iba a permitir que esos caldeos se salieran con la suya, con todo lo que iban a hacer. Dios le dijo, no te preocupes, no es cuestión de si juzgaré, sino de cuándo juzgaré. De nuevo eso nos lleva al concepto del que hablamos sobre la ira de Dios hace tiempo, ¿no? Y entonces Dios dice, voy a juzgar a los caldeos, pero no solo eso. En este capítulo no solo habla sobre el juicio de los caldeos, sino que habla sobre el hecho de que Dios va a juzgar el pecado, sin importar quién esté involucrado. Y en efecto, Dios está diciendo, mi juicio caerá ya sea sobre Israel o los caldeos o cualquier otra persona que peca. No importa quién, Dios siempre castiga el pecado. Dios tiene un orden moral en el mundo. Rompes el orden moral y el juicio viene, y la ira viene, y es así de simple. Entonces vemos que Dios castiga el pecado sin importar quién lo cometa. El único problema es saber cuándo lo hace y cómo lo hace. Y luego, a través del capítulo, Dios enumera los pecados de los caldeos, por los cuales los va a castigar. Y allí están también los pecados típicos de Israel, y los pecados son tan típicos también de las personas de hoy día. Solo los resaltaremos. En el versículo 5 tienes el pecado del orgullo. El hombre soberbio no permanecerá, que ensanchó como el Seol su alma. Y esa es una declaración muy interesante, ¿no? En otras palabras, la imagen del Seol es que es un espacio ilimitado. En otras palabras, no es un concepto como cuando se llena algo, ¿no?, de tanta gente que no hay más espacio para nadie más. No es algo absoluto. El concepto del Seol es que es completamente ilimitado. Y Dios está diciendo aquí que las personas orgullosas no tienen límites para su autogratificación. Son tan ilimitadas como el Seol. Y siguen llenándose y llenándose. Y tienen tanto espacio como antes de llenarse. Y ves que dice, y es como la muerte. No pueden ser que los satisfechos. Ya ves, que no hay nada que los pueda llenar. Es como el Seol, no se puede llenar. Así que el orgullo es uno de los pecados que vemos aquí. El amor al vino se menciona también. Y a medida que avanzamos vemos la codicia, el deseo de conquistar, la opresión, varios pecados de derramamiento de sangre para beneficio personal, al atraer a otros a la guerra. Y de eso es lo que habla el versículo 15, cuando habla acerca de ay del que da a beber a sus compañeros y le pone un odre y los emborracha. Y realmente no se trata aquí de dos personas, se trata de la nación caldea que atraería a otras naciones a aliarse e involucrarse en las guerras. Así que Dios dice, aquí están los pecados por los que castigaré a los caldeos. Hay pecados por los que castigaré a Israel y Dios los juzgó.
Malaquías enumeró esos pecados. Malaquías enumeró los 7 pecados mortales que arrasaron a Israel. Y aquí están los 8 pecados mortales que fueron la destrucción de la nación caldea. Dios no iba a tolerar el pecado, ya sea el pecado de Israel o el pecado de los caldeos. O si es tu pecado o es mi pecado. Dios juzgó a Israel en el 586 a.C. Israel fue saqueada y llevada al cautiverio. No mucho después, alrededor del 530, los caldeos fueron destruidos. El imperio medo-persa llegó y aplastó a Babilonia, al gran imperio mundial de Babilonia, la gran imagen de Daniel, la cabeza de oro. Esa gran nación de Babilonia fue aplastada y completamente destruida por los medos persas. Así que Dios juzgó a Israel en el 586, Él juzgó a los caldeos alrededor del 530 o así, y te diré algo más, Él te juzgará a ti, y eso es algo inevitable si no conoces a Jesucristo, si no conoces el camino de escape de Dios. Él me va a juzgar a mí, dice alguien, y a ti no. ¿Por qué? ¿Eres mejor tú que yo? No, probablemente sea peor. ¿Y por qué no te va a juzgar? Porque ha habido alguien que sufrió mi juicio, que fue Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso me gusta, ¿no? Y entonces Dios dice que hay juicio sobre los caldeos y hay juicio sobre el pecado y Dios juzgará el pecado. Pero Él no se detiene en el juicio. Él termina con la salvación. Se puede ver en el versículo 4 y en el versículo 14. En medio de todo este juicio hay 2 partes en la respuesta. Dios dice, la primera parte es juicio y la segunda parte es salvación. Versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora mira también el versículo 14, porque la tierra se llenará con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora estos 2 versículos tienen 2 dimensiones de la salvación, 2 fantásticas verdades emocionantes. En primer lugar, en el versículo 4 tienen la salvación individual, donde dice que el justo por su fe vivirá. Y la persona que no es recta se enorgullece. La persona que se aleja de Dios, que se aleja de una vida de fe, tiene verdaderamente un problema. Pero por otro lado está ese alma que vive por fe y que está justificada porque el justo por su fe vivirá. ¿Ves? Solo hay 2 actitudes posibles en esta vida: la fe o la incredulidad. Esas son las únicas 2 opciones que hay. O crees en Dios o no crees en Él. O tienes fe en Él o no tienes fe en Él. Estas son las únicas 2 alternativas a la vida. O ves tu vida en términos de Dios y tu creencia en Dios y sacas tus conclusiones de Dios y de la palabra de Dios, o tu perspectiva se basa en un rechazo de Dios y las negaciones correspondientes que lo acompañan. Puedes alejarte y negar el camino de la fe, o puedes vivir por fe, por la fe en Dios. Esa es la oferta de salvación de Dios. Él dice, incluso esos caldeos, si hubieran querido, podrían haber vivido por la fe. Incluso los israelitas que están a punto de ser juzgados, si hubieran querido, podrían haber vivido por la fe y haber escapado del juicio. Como un hombre cree, así es, vive y muere. La fe de un hombre determinará su conducta y su destino. Los justos vivirán por fe, pero el hombre que se aleja de la fe en Dios es un hombre injusto. Solo hay 2 opciones a las que nos enfrentamos. Número 1, o tomo la palabra de Dios y vivo según lo que dice, o número 2, no lo hago y vivo según mis propias reglas. Son las únicas 2 opciones en la vida. Es así de simple. Fe significa que tomo la palabra de Dios y actúo sobre ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y solo porque es la palabra de Dios. Significa que creo lo que Dios ha dicho porque lo ha dicho. Por eso. Significa que baso toda mi vida en Dios para vivir por la fe en Él. Significa que confío en Dios. Y te diré algo. Esta noche me gustaría que tú hicieras la elección correcta. ¿Hay algo más absurdo, más insensato que poner toda tu vida a actuar y la de la eternidad en lo que este mundo tiene que ofrecerte?
o en lo que crees que tiene que ofrecerte? ¿Cuál es el principio controlador de tu vida? ¿Es fe en Dios o es sabiduría o razón humana? ¿O tu propia visión del mundo? ¿Cuál es la base de tu vida? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es Dios o no lo es? La salvación llega a aquellos que viven por medio de la fe. En el primer instante que tú pones tu fe en Dios, recibes el gran don de la vida eterna, el don eterno de la salvación. Y ese es algo así de simple. Aleluya y amén. Amén. Amén.